Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado Más dulce que la miel. Diga conmigo, más dulce que la miel. Una vez más dulce que la miel. Abra conmigo su Biblia, por favor, en el Salmo 119. Acompáñeme allá, Salmo 119. Y vamos a darle lectura al verso 103. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Salmo 119, verso 103. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Me encanta la expresión del salmista en la cual él puede referir a la palabra de Dios no solamente como aquel alimento que puede nutrir su corazón y fortalecer su alma, sino que él destaca una de las características propias de la palabra de Dios, y es que esta es dulce. Dios siempre nos habla con ternura. Aun cuando nos reprende, lo hace con amor. Sus juicios son justos y sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero, amados hermanos, yo creo que nosotros como iglesia necesitamos movernos en la dirección en la cual David se encontraba ya, deleitándose en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque vivimos en un periodo muy determinante en la historia de la humanidad y de la iglesia. Por ello es que es importante que como hijos de Dios, hoy más que nunca, busquemos llevar nuestra vida a un nivel en el cual seamos llenos con la palabra de Dios. Es verdad que la maldad ha ido en aumento en este tiempo postrero, pero la realidad es que la maldad siempre irá a la alza en un corazón que no tiene relación con la palabra de Dios. La maldad en la sociedad es el resultado de la ausencia de Dios en la vida del hombre, y al mismo tiempo es la proyección de pensamientos no gobernados por Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en la sociedad? Simplemente el reflejo de la ausencia de Dios gobernando la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque todo en esta vida comienza como un pensamiento. Antes de que algo se convierta en una decisión, antes de que algo que está en el terreno de lo imaginario pueda convertirse en realidad, atraviesa y se origina en la mente. Y nosotros necesitamos entender que para tener una mejor sociedad, para ser nosotros mejores como hijos de Dios, necesitamos volver al principio, donde la palabra de Dios viene a ser la base y el fundamento de nuestra vida. Hoy estamos viendo violencia, estamos viendo situaciones de corrupción muy fuertes en nuestra sociedad. Todo esto es resultado de que Dios no está gobernando en la mente de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque si inclináramos nuestro oído a la palabra de Dios, nuestra vida sería transformada por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que es prosperada en todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Y la palabra del Señor, amado hermano, ha sido enviada a nosotros para purificarnos, para limpiarnos, para transformarnos. El problema mayúsculo que yo encuentro en la iglesia del siglo XXI radica principalmente en la carencia de valor que las presentes generaciones le están dando a la palabra de Dios. Sí, aunque usted no lo crea, la palabra de Dios dentro del contexto de la cristiandad en este siglo XXI está siendo menospreciada. La palabra de Dios no está siendo valorada, no está siendo aquilatada, no está siendo atesorada.
Para muchas personas que practican la religión cristiana, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y escribo Dios con D minúscula y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque la gente hoy día que practica la religión cristiana, y hago énfasis en practicar una religión porque carecen de una relación, tienen un Dios a modo, un Dios a su tamaño, que busca satisfacer los deseos e impulsos de sus seguidores. Ese es el Dios que los religiosos tienen, un Dios a su medida, un Dios a su manera, cuyos apetitos y deseos son semejantes a los que hay en su corazón. Y sabe, la realidad es muy distinta, ya que la Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y esta, como una espada de dos filos, separa lo que procede de Dios de aquello que surge del corazón del hombre. Muchas personas pueden decir: es que he estado orando para tomar esta decisión y siento de Dios que sí es. Sosténlo con la Escritura. Porque tú puedes pasar una vida en oración engañándote a ti mismo, porque lo que estás escuchando es tu corazón. No hay tal cosa como que Dios me confirmó en oración algo que contradice las Escrituras, por favor. A ese nivel de cristianismo hemos llegado en este siglo XXI. Tienen más peso las emociones, las experiencias y sensaciones extrasensoriales que lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, para nosotros eso todavía está como en tela de juicio. Es que Dios a mí me ha mostrado otra cosa en mi corazón. He estado orando y siento una carga inmensa por esa chava que me gusta. ¿Comprende? Nos engañamos y justificamos de forma espiritual la seducción de nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque, reitero, Dios no va a contradecir su palabra. Y si Él dice en su palabra que algo es malo, no te dirá en lo íntimo de la oración: está bien, a ti te lo permito. Es absurdo. El problema es que el cristianismo que hoy se está viviendo nos permite eso y más. Y consideramos la palabra de Dios simplemente como un consejo, como una opinión de alguien muy sabio, pero que finalmente no tiene por qué intervenir con mis decisiones. Cuando, como ya mencioné, la palabra de Dios tiene poder para separar y hacer una división muy clara entre lo que Dios quiere y lo que tú quieres. El problema es que nosotros no queremos verlo. ¿Por qué? Porque nos resulta ofensivo, porque va en contra de nuestros intereses. Porque nuestra naturaleza carnal dice: no es tan grave, todos lo están haciendo. Pero ¿saben? Nos olvidamos de que la palabra de Dios debería estar en un punto más alto en cuanto a nuestra consideración. Lamentablemente, la iglesia del siglo XXI se ha estado desarrollando en un ambiente donde la verdad se ha diluido y es fácilmente confundible con la mentira. ¿Dónde están esas generaciones de cristianos celosos de la palabra de Dios? No hablo de cristianos legalistas y religiosos. Esos siempre, desde el tiempo de Jesús, existieron. No, hablo de gente centrada y equilibrada en el entendimiento y la interpretación de la palabra de Dios, que vivan conforme a lo que Dios muestra
en su palabra. ¿Dónde están esas generaciones de creyentes celosos que tenían temor de Dios en su vida? Lamentablemente nos hemos amoldado a un evangelio light, donde minimizamos las consecuencias del pecado, cuando la palabra de Dios claramente dice que la paga del pecado es muerte. Muchos de nosotros nos hemos creído la falacia de Satanás diciéndonos: no te va a pasar nada, no te va a suceder nada, no es tan grave como Dios dice en su palabra. ¿Sabe qué dice la Escritura? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que está diciendo la Escritura es que las verdades de Dios plasmadas en su palabra deben estar por encima de lo que el hombre considera verdad. Y a tal punto debería ser considerada la palabra de Dios verdad, que toda mi verdad a la luz de la verdad de Dios parezca mentira. El problema es que nos conformamos a nuestro propio pensar. Y en ese sentido, consideramos la palabra de Dios, mas no nos comprometemos con la palabra de Dios. Son dos cosas bien distintas. Yo voy a considerar lo que la palabra de Dios me diga, mientras que lo que la palabra de Dios exprese me aliente, me impulse. Pero cuando la palabra de Dios me exhorte y me señale mis errores, entonces ya voy a agarrarla con el predicador. De seguro tuvo un día malo, hoy venía enojado, le faltó unción. Pero no aceptamos el hecho de que estamos mal a la luz de las Escrituras. Lamentablemente he observado que debido a nuestra falta de aprecio por la palabra de Dios, es que se ha incrementado un distanciamiento emocional, espiritual e intelectual entre Dios y nosotros. Sí, debido a que no amamos la palabra de Dios como deberíamos amarla, comienza a existir un distanciamiento entre Dios y nosotros. Y ese distanciamiento es emocional. Nuestro corazón comienza a dejar de amar a Dios por encima de todas las cosas. Comienza a haber un distanciamiento espiritual. Comenzamos a dejar de sentir el fuego de Dios ardiendo en nosotros. Y seguimos nosotros como si nada. Ese distanciamiento intelectual nos hace comenzar a percibir la realidad de acuerdo a nuestra experiencia o nuestra vivencia, pero ya no estamos compartiendo los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en la medida de que esta brecha entre Dios y nosotros se hace más grande, a causa de que su palabra no está morando en nosotros, es que entonces nuestros caminos y pensamientos se alejan de la imagen de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. ¿Y para qué nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo? Sino para que nosotros proclamemos las virtudes, es decir, la revelación de Dios a la humanidad. Ese es el propósito de conocer la verdad, que seamos sal y luz, que podamos a través de nuestra vida llevar a otros al conocimiento de Dios. Pero la pregunta surge: ¿cómo podemos ser esa luz en medio de las tinieblas si nosotros no estamos cultivando una relación con las Escrituras? Es lamentable que hoy, a causa del incremento de la información, muchas personas vivan creyendo tener una relación con Dios solo por el hecho de saber de Él. Tú puedes saber de Dios, puedes conocer muchas historias de la Biblia y no necesariamente por eso tienes una relación con Dios. Para presumir que tenemos una relación con Dios, lo más evidente debe de ser que podamos mostrar el gobierno de la palabra de Dios en nuestras vidas.
Pero si no estoy viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, entonces ¿dónde está mi relación con Dios? Puedo conocer la escritura desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, pero si no hay congruencia entre la revelación que poseo y el estilo de vida que tengo, eso apunta al hecho de que hay una brecha entre Dios y nosotros. ¿Y qué cree? Jesús dijo que separados de Él, nada podríamos hacer. Necesitamos entender que solo a través del gobierno de la palabra de Dios en nuestra vida es que podremos llegar a experimentar en nosotros el tener una vida agradable a los ojos de Dios. De otra forma no es posible. La palabra de Dios es fundamental para nuestra transformación, porque la palabra de Dios tiene poder de crear lo que no existe, lo que no hay, lo que no es, traerlo a la vida. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Su palabra tiene poder para crear, pero nosotros necesitamos permitir que esa palabra gobierne nuestra vida para que se lleve a cabo la transformación. Le hago una pregunta muy personal y que le suplico no me responda, pero respóndase usted. ¿En algún momento de su cristianismo ha sentido que su vida espiritual es insípida? ¿Ni a usted le sabe? En algún momento, haciendo algo para Dios, se ha descubierto ahí diciendo, ¿pero por qué lo estoy haciendo? Recuerde la palabra de Dios cuando Jesús declaró, buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más ya para nada. Y considero que así hoy día están viviendo algunos creyentes que, escuche, han simpatizado con Dios y hasta cierto punto han abrazado parte de las escrituras. A la gente le gusta abrazar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente desea eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos gusta, nos llena de esperanza, pero son solamente algunas porciones bíblicas que queremos abrazar sin considerar el compromiso que está detrás de cada una de ellas. Y cuando esto sucede, ciertamente abrazamos parte de la verdad, principal y esencialmente aquella verdad que representa para nosotros un beneficio y que nos provee cierto nivel de esperanza y comodidad. Pero lamentablemente, cuando no abrazamos toda la palabra de Dios, entonces hay partes de la escritura que estamos menospreciando en cuanto a su potencia y capacidad. Porque la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Aún la genealogía de Crónicas, yo aún no le encuentro del todo sentido, pero si está ahí es porque Dios en algún momento traerá revelación sobre algo respecto del tema. Uno lo lee y dice, y fulanito engendró a sutanito, y menganito a perenganito, y dice, ay, qué cansado. Pero detrás de eso hay inspiración que aún no nos ha sido revelada, o no hemos tenido la capacidad de comprenderla o la profundidad para poder asimilarla. Pero es palabra de Dios, y si está aquí es porque tiene un propósito para nuestra vida. El problema es cuando menospreciamos la verdad
y desechamos toda la potencia y la capacidad que ésta tiene para transformarnos. Hoy, como pueblo de Dios, amados hermanos, necesitamos darnos cuenta en qué lugar tenemos a la palabra de Dios en nuestra vida. Y si hasta este momento, después de años de práctica religiosa, no hemos experimentado con el deleite de ponerla por obra, porque obedecer la palabra de Dios, déjeme decirle, debería provocar en nosotros un deleite. Pero si no estamos descubriendo el deleite después de años de práctica religiosa, es porque en realidad carecemos de una relación con Dios y porque no hemos tenido un corazón dispuesto y disponible para Dios, nos guste o no. ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? Porque no tenemos un corazón dispuesto y tampoco disponible para Él. Y sabe, cuando actuamos de esta manera, nos colocamos, debido a nuestros actos, en una posición de desventaja ante la maldad que cada día es más creciente en la presente generación. ¿Usted cree que va a poder hacer frente a las presiones del pecado y de la inmoralidad en la presente generación practicando una religión de forma pasiva? No. Usted necesita comprometerse con la palabra de Dios si lo que realmente desea es trascender en su vida cristiana. Es pelear la buena batalla de la fe, es proseguir a la meta. Si lo que usted desea es un día hallarse delante de Dios sin temor a ser avergonzado, usted tiene que comenzar por tener como fundamento la palabra de Dios. Considere esto. Vamos por favor al Salmo 119, versos 96 al 98. Mientras que lo encuentra, déjeme decirle lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice: la iglesia de Jesucristo debe recuperar su amor por la palabra de Dios y buscar en ella dirección para cada aspecto de su vida. No hay un aspecto del desarrollo espiritual, moral, intelectual o emocional del hombre que la palabra de Dios no aborde. Incluso la palabra de Dios nos da estrategias financieras para no tener que incurrir en la deuda. Y si la palabra de Dios nos orienta respecto de cosas tan superficiales y pasajeras como es el manejo de nuestro dinero, ¿cuánto crees que a la palabra de Dios le interese que atienda su consejo cuando de las otras áreas de tu vida se trata? A veces simplemente no estamos valorando el consejo de Dios y lo estamos rebajando, diluyendo al punto de considerarlo una opinión de alguien que no me aventaja en nada. Es decir, con mi actitud pareciera que yo estoy diciendo: yo soy más sabio que Dios. ¿Será esto una realidad? ¿Seremos más sabios que Él? ¿Seremos más fuertes que Él? Estamos viviendo una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque no vemos reflejado lo que a los ojos de Dios somos en su palabra. La palabra de Dios, amado hermano, es como si fuera un espejo que proyecta nuestra identidad en Cristo. Y cuando nosotros nos alejamos de ese espejo, que es la palabra de Dios, comenzamos a perder nuestra identidad y nos olvidamos enseguida de cómo somos. Y entonces comenzamos a abrazar formas de conducta, formas de pensamiento, actitudes, emociones que, lejos de corresponder con una vida transformada en Cristo Jesús, es simplemente la manifestación de una vida alejada de Cristo Jesús, aunque estés dentro de la práctica de una religión.
Porque el practicar una religión no te da un corazón conforme al corazón de Dios. Pero el vivir la palabra de Dios siempre te dará un corazón conforme al de Dios. El Salmo 119, verso 96 dice la Escritura así: he visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Sus mandamientos, sus preceptos, su palabra lo engloba todo. ¿Sobre qué tienes preguntas? ¿Sobre tu sexualidad? La palabra de Dios tiene respuestas. ¿Sobre qué tienes preguntas? ¿Sobre la forma en la cual debes de administrarte en cuanto a tus emociones? La palabra de Dios tiene respuestas. ¿Sobre qué tienes dudas? La palabra de Dios tiene respuestas. El problema es que no estamos dispuestos a profundizar en ella para descubrir el tesoro que Dios tiene para nosotros. Queremos respuestas que se amolden perfectamente a lo que nosotros deseamos. Y justificamos nuestro proceder en nuestro sentir, que de acuerdo a nuestro entendimiento procede de Dios, aunque contradiga las Escrituras. No podemos ni debemos ser esa clase de cristianos que comprometen sus convicciones al momento de vivir. Porque pareciera que solo practicamos nuestras convicciones los fines de semana, los domingos en la iglesia. Si somos ahí, bien, aleluyas. Pero afuera, ¿qué tanto del gobierno de la palabra de Dios está en nosotros? ¿O somos como los demás? Dice la palabra de Dios, verso 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. ¿Dónde están los pensamientos del salmista? ¿Dónde se encuentran? ¿En torno a qué están? La palabra de Dios, que es lo que él ama. La palabra de Dios, Jesús lo expresó en estos términos: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y sabe, a veces el cristiano del siglo XXI pasan días, semanas o meses y ni siquiera se atreve a abrir las Escrituras. ¿Cómo puede decir que tiene una relación con Dios por asistir a la iglesia el fin de semana? Por haber temblado ante la presencia de aquel siervo de Dios o profeta que le impuso manos y que por causa de esta experiencia sobrenatural, esta persona cayó al suelo y estuvo temblando sin control por 45 minutos en el piso. ¿Realmente es eso lo que nos transforma? No. Es nuestra cercanía a la palabra de Dios. Ninguna otra práctica espiritual tiene tanta trascendencia y relevancia como el participar de la palabra de Dios. Ninguna otra. Usted puede decir, no me gusta mucho a mí leer la palabra de Dios, hermano, pero créame, soy un hombre de oración. Pues le creo lo que Jesús le creyó a Judas. Nada, ¿por qué? Porque aun cuando los discípulos le dijeron, si nos es preciso dar la vida por ti, la daremos, Jesús le dice a Judas, que era uno de los 12 y que junto con Pedro dijo lo mismo, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Sé que me vas a traicionar. ¿Comprende? No podemos decir que tenemos una relación con Cristo si esa relación no está fundada en la palabra de Dios. No te creo que seas un hombre o una mujer de oración si tú no estás preservando y perseverando en obedecer la palabra de Dios. No es posible. Y el problema de la iglesia del siglo XXI es que ha dejado de amar la palabra de Dios. La iglesia del siglo XXI está menospreciando, teniendo en poco la palabra de Dios. Hoy hay más gente ávida de discutir sobre qué versión de la Biblia se debe de leer que de profundizar en la doctrina.
que debería conocer y en la cual debería encontrar su deleite y el disfrute para su corazón. Así de perdidos estamos. Verso 98 dice la Escritura: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Si usted quiere poseer algo para siempre, aprópiese de la palabra de Dios, de las promesas del Señor. Las promesas y las instrucciones y la ley de Dios le hará a usted una persona capaz de poder ver a distancia cuál es la voluntad de Dios para determinada circunstancia que usted atraviese. Dice la palabra de Dios: el avisado ve el mal y huye, mas el necio pasa de largo y sufre los daños de su necedad. El avisado no es simplemente aquella persona que de alguna manera tiene la perspicacia o la capacidad de darse cuenta de su entorno. No, nos habla de alguien que ha atendido al consejo de alguien que le aventaja en posición. Y en este sentido, no hay un consejo más grande, no hay un consejo más alto que podamos recibir que el de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice no, deberíamos atender a la palabra de Dios. Porque yo le hago esta pregunta directa a usted: ¿cuánto bien piensa que puede cosechar del pecado? El pecado, en algún momento de nuestra vida, sea de forma pública o privada, nos va a morder. Y cuando muerda, dolerá. No se puede tener al pecado bajo control. El problema de la iglesia del siglo XXI es que piensa que puede jugar a la iglesita, jugar a ser espiritual, y que no hay trascendencia, no hay repercusiones sobre de este actuar. Sí, los hay. Y necesitamos, amados hermanos, amar la ley de Dios y comenzar a meditar en ella todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios nos representa ventaja. Muchos de nosotros parecemos al hijo de Salomón pidiéndole consejos a quienes están a nuestro nivel sin antes haber recurrido a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan clara, la palabra de Dios es tan amorosa, la palabra de Dios nos da dirección. Y sabe, para muchos de nosotros simplemente no tiene importancia. Es más fácil que le presten oído a una experiencia narrada en La Rosa de Guadalupe que a lo que la palabra de Dios dice. A ese grado se lo menciono. Creyentes que se alimentan más de televisión, más de redes sociales que de la palabra de Dios. Conocen más la vida del vecino y tienen más temor por lo que el vecino haga o deje de hacer que conocer lo que Dios les ha prometido, que comprender todo el tesoro que hay para nosotros, si tan solo nos atreviéramos a confiar en la palabra de Dios. Pero ¿por qué no podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué no podemos creerle a Dios? Porque hay un distanciamiento. Y si hay un distanciamiento, lo primero que se fractura en una relación es la confianza. Y nos guste aceptarlo o no, muchos de nosotros podemos decir que confiamos en Dios, pero la realidad dista mucho de lo que decimos, porque no estamos viviendo conforme a su palabra, estamos viviendo conforme a nuestro propio criterio y deseo. Solo a través de una relación con la palabra de Dios es que podemos ver a Dios obrando en nuestra vida y a través de ella. No hay otra forma.
Es que, pastor, yo no leo la Biblia, tampoco oro, ¿para qué le miento? Pero ayuno todos los días. ¿En serio? Sí, de verdad, en la mañana mi mujer no me prepara de desayunar, así que lo tomo como ayuno. Pues, oiga, como que su disciplina espiritual, entre comillas, no le sirve de mucho. Su devoción es circunstancial, mas no intencional. Y lo único que está haciendo esa persona es malpasarse. Porque un ayuno sin oración, sin lectura de la palabra de Dios, es gastritis nomás. La verdad, no sirve de nada. Si usted va a ayunar es porque va a dedicar tiempo a la oración, va a dedicar tiempo a la palabra de Dios, va a consagrarse al Señor. Por eso luego encontramos creyentes con un apetito indomable respecto de lo que la naturaleza pecaminosa les impulsa a hacer. ¿Por qué? Porque han perdido cercanía con aquel que les da identidad. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 5. Primera epístola del apóstol Juan capítulo 2 verso 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Hágale una pregunta al que tiene al lado, y el que reciba la pregunta no la responda. La pregunta es: ¿tú crees que yo veo a Dios en ti? ¿Crees que veo a Dios en ti? No, si yo te sé todos tus secretos. Tal vez la realidad sea peor. Pero una cosa te puedo asegurar: de Dios nadie se burla. Y el pecado siempre provoca un yugo. Siempre. Dice la palabra del Señor, y vuelvo a leerlo. Primera de Juan 2:5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente, es visible en la vida del que obedece su palabra. Si usted obedece la palabra de Dios, la vida de Dios se va a reflejar a través de usted. Pero si no obedecemos la palabra de Dios y solo la consideramos como la opinión de alguien que no entiende bien lo que yo estoy sintiendo, o que no comprende bien mi contexto y que no entiende del todo mis debilidades, entonces para mí esa palabra será menospreciable. Porque surge de alguien que no me entiende. Pero ¿qué cree? Bíblicamente hasta para eso hay respuesta. Cristo es sumo sacerdote de todo el género humano, porque Él mismo padeció en su cuerpo todas nuestras aflicciones. Por eso puede compadecerse de nosotros, porque nos entiende a cabalidad. Así que no podemos decir: ay, Señor Jesús, es que en tus periodos no había esto, que hoy a mí me reencanta. Él tiene la capacidad de entenderle y darle una salida en el momento que usted lo necesita. Pero ¿por qué nos quedamos atorados allí? Diga conmigo: porque queremos. Esa es la realidad. Porque ahí se manifiesta nuestra voluntad, no gobernada por Dios. Y no espere usted que de una acción no gobernada por Dios usted coseche algo bueno. Sea público o sea privado, dolerá en algún momento de nuestra vida.
Dice la Escritura, los pecados de algunos se manifiestan brevemente, es decir, con rapidez, mientras que los pecados de otros llevan más tiempo y algunos ni siquiera son conocidos jamás de forma pública. Pero no significa por esto que no generen sentencias en el corazón. Si usted ha pecado en algún área, en alguna forma, usted sabe de qué le estoy hablando. Y el placer que el pecado provee siempre es temporal. Pero la satisfacción de haber resistido la tentación es permanente. Nosotros vamos a decidir si vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice o nos dejamos arrastrar por nuestros impulsos y deseos. La iglesia, es decir, usted y yo, debemos volver a la senda antigua y debemos recuperar la pasión y el respeto por la palabra de Dios. Respetar la palabra de Dios no es ponerla en un lugar alto para que los niños no la agarren y no la vayan a rayar. Tener respeto por la palabra de Dios no es guardarla en una vitrina de cristal. Tener respeto por la palabra de Dios es vivir lo que me ha sido revelado, que Dios quiere que yo haga respecto de lo que me ha dicho. Y el punto es que muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Le pregunto, ¿estamos respetándola? Creo que no. Y necesitamos un cambio de actitud. La iglesia tiene que volver a la senda antigua y recuperar su pasión y respeto por la palabra de Dios. La iglesia debe tener a la Biblia presente y apropiarse de ella. Solo así podemos decir que tenemos una relación de paz para con Dios. ¿Cuánto ha cambiado la iglesia en los últimos 30 años? Muchísimo. Nos parecemos tanto a la iglesia de Corinto, porque hace 30 años no veíamos las manifestaciones del Espíritu Santo que hoy vemos. No veíamos la manifestación de los ministerios de gobierno como hoy los vemos. Hoy los apóstoles pululan. Hay un hervidero de profetas dentro del cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede con los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero ¿qué cree? Pareciera que hace 30 años la iglesia tenía más temor de Dios que hoy, 30 años después. Por eso digo que nos parecemos a la iglesia de Corinto, porque tenemos abundancia del Espíritu, pero carencia de convicción. Y por este motivo es que somos aún carnales. La iglesia de hace 30 años y los creyentes de hace 30 años en muchos sectores de la sociedad eran conocidos como la gente del libro. Ay, a esos cristianos no les digas algo porque luego sacan su Biblia. ¿Cuándo alguien te ha visto leyendo la Biblia? En tu lugar de trabajo, en tus traslados. ¿O la leemos y la portamos solo para ser como aquel fariseo? Gracias, Dios, por no permitirme ser como... Ya para qué digo, pero es obvio que la santidad aquí se exhala. ¿Transpira santidad? ¿En serio? De nada nos sirve cargar una Biblia y llevarla al trabajo o traer una app en el celular si esa palabra que leemos no se hace carne en nosotros. Puedo tener mucha información, pero lo que Dios quiere es que su palabra more en nosotros. Vea lo que dice Juan capítulo 14, verso 23. Vamos para allá. Juan capítulo 14, verso 23.
Entonces Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. La pregunta es: ¿estamos amando a Dios como deberíamos amarlo o como podemos amarlo? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cree que yo le hablo esto porque ya lo he conseguido todo, porque ya lo he alcanzado? La realidad es que es mi obligación ante Dios hablarle esto. Y usted necesita atender a la voz de Dios. Es clara la escritura: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pregunta obligada: ¿y Dios mora en él? La respuesta es clara: si obedeces mi palabra, mi Padre y yo moraremos en ti. Si no me amas, por consecuencia no estás obedeciendo la palabra, y yo no vivo en ti. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque yo juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Se salió el alma de Pablo para darle espacio a la de Jesús? No, lo único que sucedió es que Pablo le rindió su voluntad a Dios, y Dios gobernó a través de su palabra la vida de Pablo. Y entonces se cumple la expresión del apóstol Juan en esta primera epístola, capítulo 2, verso 5, donde dice: la vida de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que practica o que obedece su palabra. ¿Comprende? Escuche esto: la palabra de Dios no nos fue dada para motivarnos. Si usted está acostumbrado a enviar un texto de la palabra de Dios todos los días a sus contactos, de fondo un piolín, no está haciendo nada en realidad para bendecir a las personas a las que les envía su piolín. Si usted quiere realmente bendecir a alguien, vívalo. Porque de nada me sirve enviar mi piolín que diga: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si usted ni siquiera lo cree. Si usted todo el día se anda tronando los dedos de qué voy a hacer, bueno, entonces ¿dónde está nuestra confianza? No estoy viviendo lo que estoy enviando, ni por el piolín. Así que pensemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? La palabra de Dios no te fue dada, no nos ha sido dada para motivarnos. No está en la mente de Dios motivarte, no está en la mente de Dios hacerte sentir bien. La palabra de Dios nos fue dada para infundirnos vida, y al obedecerla llegar a tener una vida agradable a Dios. Es lo que a Dios le interesa, aun cuando en la práctica de ella te sientas incómodo. ¿Quién dijo que la palabra de Dios era para motivarnos? ¿Quién enseñó que la palabra de Dios era para hacernos sentir bien? La palabra de Dios vino para infundirnos vida. Así sucedió con el primer Adán. Estaba completamente formado, y Dios formó del polvo de la tierra a un hombre, pero no tenía vida. ¿Qué hizo Dios? Sopló en él aliento de vida, su espíritu de vida, y entonces ese hombre fue un ser viviente. Para eso nos ha sido enviada la palabra de Dios. Por eso la escritura enfatiza que la letra mata, pero el espíritu da vida.
El espíritu de la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios. Miren lo que dice la escritura en Josué capítulo 1, verso 8. Libro de Josué capítulo 1, verso 8. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? A la cuenta de 3. Josué 1, 8. Dice la palabra de nuestro Dios así: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ahora juntos, 1, 2, 3. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Lo que hablas alimenta tu mente. Por eso, antes de decirnos medita en la palabra de Dios, lo que a Dios le interesa es que la promulgues. Porque aquello de lo que tú te expresas alimentas tus pensamientos. Si siempre estás expresando negatividad, en tus pensamientos se están generando fortalezas de negatividad. Tienes que expresar la palabra de Dios para que la palabra de Dios comience a crear pensamientos correctos. Y entonces, al meditar en lo que has expresado, consolidas lo que ya la palabra de Dios está colocando en tu interior. Adolfo Hitler, si no es que me equivoco, tenía una frase y decía que una mentira repetida de forma continua llega a concebirse como una verdad. Ahora imagínese usted el potencial de la verdad. Si usted no sabe cómo, porque tiene muy mala memoria, ya nos dieron la receta unos políticos. Haga planas, pero no diciendo que merece la fortuna, sino ahí escribiendo un texto. Haga su plana, llene su cuaderno. Tiene mala memoria, repítalo hasta el cansancio. Y créame, comenzará a haber cambios en su vida. Pero si usted da por hecho que la información la tiene, pero no la pone en práctica, de nada le sirve. ¿Le ha tocado a usted lidiar con personas que después de que usted les corrige, argumentan con lo siguiente? Es que sí sé, pero... Sí sabes, pero... Oye, no se hace... es que sí sabía, pero... Eso es lo que sucede cuando tienes información, pero no tienes convicción. Y así hay muchos creyentes hoy sin decretar la palabra de Dios. Mire, el problema por el cual existen algunos cristianos que no aman la palabra de Dios. ¡Ey! ¿Qué estás diciendo, pastor? Sí, una realidad de la iglesia del siglo XXI. Hay cristianos, hay creyentes que no aman la palabra de Dios. Ya en el tiempo del apóstol Pablo expresaba cosas como estas: porque con lágrimas aún lo digo, que algunos de ustedes se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no amaban realmente la palabra de Dios. Y porque una persona puede estar aparentemente en Cristo, pero no amar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no encuentra en ello deleite. ¿Sabe por qué? Dice por ahí la canción secular: ¿es más fuerte la costumbre que el amor? Porque la gente suele abrazar patrones, pero cultivar relaciones implica todo un compromiso. Entonces puedo estar en la iglesia por costumbre, pero no necesariamente amar a Dios, y menos amar su palabra. ¿Por qué? Porque no encuentro en la relación deleite.
¿Por qué hay cristianos que no encuentran deleite en la palabra de Dios y por ende no la aman? Porque en la palabra de Dios se ven reflejadas sus obras perversas y porque la palabra en sí misma les resulta ofensiva, aunado a que en ellos no existe el deseo de someterse a Dios. Ahí está la clave del por qué muchos cristianos no aman la palabra de Dios. No la aman, esa es la realidad. Por eso se ofenden con el predicador, para justificar su menosprecio por Dios mismo. Ay, no, a mí no me gusta ese predicador, siempre está regañando. Hipócritas. La realidad es que la palabra de Dios, trazada de una forma bíblica y correcta, cuando nosotros estemos mal, nos va a ofender, nos va a herir. Pero prefiero ser herido por la verdad a ser solapado por una mentira. La pregunta es que en la presente generación que ha idolatrado y ha levantado altares a la comodidad, ¿será usted una persona que prefiera ser herida por la verdad? ¿O será usted una persona que prefiera ser solapada por la mentira? Apocalipsis 10:9, vamos allá. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Es el apóstol Juan, teniendo la visión del Apocalipsis. Desde el verso 8 la palabra del Señor dice así: la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo, diciendo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Así es la palabra de Dios. Nos es al paladar en lo superficial dulce, pero cuando profundizas en ella es imposible que Dios no revele a través de ella tus motivaciones y tus intenciones, y cada vez sea más clara tu imperfección delante de aquel que es perfecto. Mientras más me acerco a Dios, más indigno me siento. Mientras más me acerco a Dios, más consciente estoy de mi fragilidad. Mientras más me acerco a Dios, más consciente estoy de mis ataduras, de mis defectos, de mis carencias. Pero lo importante no es que el testimonio de la palabra me ofenda y yo me aparte. Es permitirle al testimonio de esa palabra me indique qué cambios debo hacer y seguir avanzando. Mucha gente en el tiempo de Jesús, al escucharlo a él predicar, se ofendieron y se apartaron de él. Si la palabra te ofende, que me ofenda. Si me ofende es porque antes yo ofendí a Dios en esa área. ¿Por qué a las iglesias les pesa tanto que se hable de inmoralidad sexual, que se hable del diezmo, que se hable de pecados de omisión? ¿Por qué les incomoda tanto a los creyentes que se hable de eso? Porque la palabra revela sus obras perversas. Ay, no, pastor, no toque el tema de la inmoralidad sexual porque está usted entre santos. Eso cree usted. Pero la verdad solo Dios la conoce. Y lo que usted necesita es escuchar la verdad para atender a la luz que de la palabra de Dios emana. ¿Cómo vamos a saber si algo está mal en nuestra oscuridad si no nos alumbramos con la palabra de Dios? Podemos caminar una vida creyendo que estamos bien porque nos sentimos bien, pero eso no es garantía de que estés bien.
el testimonio de la palabra de Dios es lo que puede traer convicción a tu corazón y hacerte recapacitar de que el camino en el que te encuentras no es el mejor para ti. Dice la palabra del Señor: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban siendo caminos de muerte. ¿Qué necesitamos? A Dios. Acercarnos a Él, volvernos a Él. El ser humano por naturaleza busca su independencia, busca su propia satisfacción. Pero también nos olvidamos que en esa búsqueda es que el hombre ha cometido sus peores errores y con ellos ha añadido tristeza y dolor a su corazón. Usted puede hacer un recuento de errores no reparables en su vida. ¿Qué habría sucedido si hubiera considerado la palabra de Dios? Dios nos ha dado su palabra con la finalidad de dirigirnos y darnos la sabiduría necesaria para caminar en esta vida, en medio de una generación que no conoce a Dios y en medio de un ambiente tal en el cual Dios no es honrado. El mundo es más asqueroso de lo que usted se imagina. Y la religión no le libra de su influencia. Necesita volver a Dios. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio, somos susceptibles de caer en pecado si no ponemos a Dios en primer lugar. No importa el cargo que desempeñemos dentro de la iglesia, el tiempo que llevemos ministrando, las almas que hayamos llevado a Cristo, los liderazgos que hayamos levantado. Nada de eso es trascendente cuando te enfrentas tú solo ante la tentación. Lo único relevante es sobre de qué estás parado. Y si no estás parado sobre la verdad, las olas de la seducción del mundo comenzarán a arrastrarte hasta que te encuentres mar adentro y te sientas sin salida. El problema se agudiza cuando nosotros nos apartamos de la senda que nos traza la Escritura. Y reitero, en ello siempre cosecharemos dolor al desobedecer a Dios. Público o privado, habrá dolor. Nadie puede sentirse pleno sabiéndose enemistado con Dios a causa de una decisión. La palabra nos ha sido dada para nuestro deleite y fortaleza. Pero en muchas ocasiones, amados hermanos, preferimos ser sabios en nuestra propia opinión. Y eso es lo que nos impide reflejar la naturaleza y el carácter de Cristo. Por eso es importante considerar qué lugar estoy dándole a la palabra de Dios en mi vida. ¿Estoy comiéndome todo el rollo o estoy solamente dándole una probadita a la palabra de Dios? Mi compromiso es tal que, sin importar que me amargue las entrañas, la voy a comer completa, o solamente querré aquellas partes que me ofrecen un seguro de bienestar y comodidad. Si la palabra de Dios te ofende, es porque en ese punto antes tú ofendiste a Dios. Y no nos gusta reconocer que nos equivocamos. ¿Se acuerda usted de Caín? Se enojó porque Dios no vio con agrado su ofrenda. La instrucción era clara. Debían ofrecerle los primogénitos del ganado, lo mejor. Y esto se da desde el principio, no se promulga en la ley, se confirma en la ley, pero es algo que
Adán sabía a la perfección y que Adán instruyó a sus hijos. Caín no actuó en ignorancia, actuó en el impulso de su propio corazón. Y por eso Dios no pudo bendecir su esfuerzo, porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Y eso le molestó, porque lo confrontó. Considere esto y vamos a concluir con ello. Jeremías capítulo 42, verso 6. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3 y considérelo en sus caminos. 1, 2, 3. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Sea o no de nuestro agrado, obedecer trae bendición. No es lo que quieres, no es lo que deseas, no es como te lo imaginas. Obedecer te traerá bendición. Y al paso del tiempo comprenderás la mente de Dios y descubrirás en la obediencia deleite. Este es un tiempo de oportunidad y de definición, en el cual, amados hermanos, sabremos cada uno de nosotros de determinar cuál será nuestra posición respecto de la palabra de Dios, y al mismo tiempo definir cuál será nuestra posición respecto de Cristo, quien es en sí mismo la palabra de Dios hecha carne. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Dato curioso, está afuera, no dentro. Está hablándole a una iglesia que lo tiene afuera. Una iglesia que tiene a la palabra fuera de su vida. Y pareciera por un momento como que el Señor dice: hey, si alguno alcanza a oír mi voz y en su voluntad está el abrirme la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Son tiempos de renovación, son tiempos de crecer y madurar en el Señor, pero eso te va a implicar tomar decisiones fuertes. ¿Qué vamos a hacer? A veces quisiéramos que Dios se hiciera a nuestra forma, y la realidad es que somos nosotros los que debemos definir qué lugar ocupamos. En Josué capítulo 5, el Señor se aparece a Josué, y Josué, al verlo, le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Y el Señor le dice: yo vengo ante ti como comandante del ejército de los cielos. De forma implícita, el Señor le está diciendo a Josué: no soy yo quien debe definir posición. Eres tú el que tienes que definir tu posición respecto de mí. Y es lo que hoy Dios nos dice: no esperes que Dios baje su estándar para que sea cómodo a tu vivir. Mejor define de qué lado estarás. Ese es un buen tiempo para que nosotros nos volvamos a Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 14 del capítulo 5 de Josué: de ninguno me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor,
para este siervo suyo. Josué definió su posición. De ahí que puedo decir que toda persona que vuelve su corazón a la palabra de Dios, por consecuencia, corregirá sus caminos y estos los dirigirá hacia Dios. Y si mañana la gente te dice que ya cambiaste, diles: no fui yo, fue la palabra de Dios en mí la que me transformó. Póngase de pie, vamos a orar.